La tecnología se suponía que debía protegerlos, pero en cambio, se había convertido en el testigo silencioso de su distanciamiento. Elena cruzó el umbral de su casa de campo. Una estructura de diseño vanguardista, donde el cristal y el acero se fundían con la naturaleza. Ella era una ingeniera de élite, fundadora de Iris Security, una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para hogares inteligentes de máxima seguridad. Su vida era un ecosistema de algoritmos, cámaras de reconocimiento facial y sensores de movimiento. Todo en su mundo era predecible, medible y controlable. Todo, menos su matrimonio. En el gran salón, bañado por la luz tenue del atardecer, se escuchaba una melodía melancólica que nacía del piano de cola. Era Adrián, su esposo. Adrián poseía un talento musical prodigioso, una sensibilidad que rozaba lo divino, pero su mundo se había apagado hacía 4 años. Un trágico accidente de coche no solo truncó su carrera en los grandes escenarios, sino que lo dejó completamente ciego. Desde entonces, el piano era su único refugio y la casa de campo, su fortaleza. Debido a la condición de Adrián, Elena había diseñado el sistema de la casa con un cuidado milimétrico. El hogar entero hablaba con él, las puertas se abrían con comandos de voz específicos. Los sensores detectaban si él se aproximaba a un obstáculo y una voz sintética le recordaba sus horarios. Para el mundo exterior, Elena era la salvadora de Adrián, la esposa abnegada que sostenía el hogar mientras él vivía en la penumbra. Sin embargo, detrás de las paredes de cristal, la realidad era mucho más fría. El peso de ser la única proveedora económica, sumado a la presión de mantener a flote una empresa tecnológica en plena expansión, había transformado el amor de Elena en una mezcla de resentimiento y lástima. Ella ya no veía a Adrián como el hombre brillante del que se había enamorado, lo veía como una carga, un ser dependiente que requería su supervisión constante. Las conversaciones se habían reducido a lo estrictamente logístico. ¿Te has tomado las medicinas? ¿Está lista la cena? Adrián captaba esa distancia con la agudeza que solo los ciegos poseen, respondiendo con un silencio digno que a Elena le enfurecía. El verdadero problema comenzó cuando la tecnología, la creación de la propia Elena, empezó a fallar de una manera perturbadora. Una tarde, mientras Elena estaba en su oficina corporativa, revisando los servidores de seguridad de su propia casa, el sistema registró una anomalía. Una alerta de audio en el salón principal. Elena abrió la transmisión en directo desde su ordenador. En la pantalla, vio a Adrián sentado en el sofá, pero el micrófono ambiental de alta sensibilidad captó algo más, un susurro, una voz extraña, un murmullo pausado que no pertenecía a Adrián. Elena frunció el ceño, activó el sensor de presencia térmica, pero la pantalla indicaba que solo había un cuerpo en la habitación, Adrián. Un error de software, pensó Elena, tratando de calmar los latidos de su corazón. Sin embargo, la anomalía se repitió al día siguiente, y al siguiente. La paranoia empezó a enraizar en la mente de la ingeniera. Comenzó a pasar horas vigilando las cámaras de su casa desde el trabajo. Lo que descubrió la dejó helada. Cuando ella no estaba, Adrián ya no se comportaba como el hombre indefenso que dependía de la tecnología. Se movía por la casa con una soltura extraña, casi sospechosa. Pero lo más alarmante ocurrió el jueves por la mañana. A través de la cámara del dormitorio, Elena vio a Adrián abrir un cajón secreto de su escritorio, un cajón cuya existencia ella desconocía. Sacar un fajo de billetes y un dispositivo electrónico desconocido, y guardarlos en el bolsillo de su chaqueta. Justo después, la IA de la casa detectó una fluctuación en la red Wi-Fi local, como si alguien estuviera bloqueando el rastreo de datos desde dentro. ¿Cómo podía un hombre invidente burlar un sistema de seguridad militar que ella misma había diseñado? ¿Con quién hablaba en la penumbra de la sala? La mente de Elena, entrenada para encontrar amenazas, formuló la peor de las hipótesis. Me está engañando. Alguien entra en la casa cuando yo no estoy. Alguien que sabe cómo evadir los sensores térmicos. Adrián está usando su cejera como una pantalla de humo para ocultar que tiene una vida secreta o peor aún, está vendiendo los códigos fuente de mi empresa a la competencia utilizando un canal cifrado. El amor que quedaba se transformó en una desconfianza enfermiza. La casa ya no era un hogar, era un tablero de ajedrez donde el rey parecía jugar con los ojos vendados, pero moviendo las piezas con una precisión aterradora. Elena sentía que su matrimonio era una farsa macabra. No podía soportar la idea de ser traicionada por el hombre por el que lo había sacrificado todo. Decidió que, el viernes por la noche, no habría más cámaras ni pantallas. Regresaría a casa antes de lo habitual. Cortaría la energía del sistema de seguridad para obligar al intruso a rebelarse y confrontaría a Adrián, si encontraba lo que sospechaba. Esa misma noche, firmaría el fin de su matrimonio. Lo que Elena no sabía era que la tecnología no estaba fallando, simplemente
Estaba registrando el inicio de un milagro que ella no estaba lista para comprender. El viernes por la noche llegó acompañado de una tormenta eléctrica que golpeaba los cristales de la casa de campo. El escenario no podía ser más propicio para el desenlace que Elena había planeado. Durante todo el trayecto en coche, su mente había sido un hervidero de acusaciones. Tenía los papeles del divorcio digitalizados en su tableta, listos para ser enviados. No iba a permitir que su propia tecnología la convirtiera en la burla de un esposo infiel o un traidor corporativo. A las 8 en punto, el coche de Elena cruzó la verja automática. Al entrar en el vestíbulo, el sistema de inteligencia artificial la saludó con su habitual voz incorpórea. Bienvenida. Elena, temperatura óptima. Adrián se encuentra en el estudio del primer piso. Elena no respondió. Con el rostro desencajado y los movimientos fríos de un cirujano, se dirigió directamente al panel de control central oculto en el armario del pasillo. Con un par de pulsaciones en la pantalla táctil, ejecutó un comando de emergencia absoluto, apagado general del sistema. Al instante, la casa se sumergió en una oscuridad total y un silencio sepulcral. Las luces LED de los pasillos se apagaron. Las cámaras dejaron de parpadear y la voz de la IA se extinguió. Elena sonrió con amargura. Si había un intruso térmicamente oculto en la casa, ahora se vería obligado a moverse a ciegas, a tropezar. Ella, en cambio, encendió la linterna de su teléfono móvil. Sujetó el dispositivo con fuerza y avanzó hacia el estudio de Adrián. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía los impactos en la garganta. Empujó la puerta del estudio. La estancia estaba en penumbra, solo iluminada intermitentemente por los relámpagos que cruzaban el cielo exterior. Sentado al piano, inmóvil, estaba Adrián. No parecía alterado por el apagón. Para un hombre que vivía en la noche perpetua, la falta de electricidad no significaba nada. Apagar la casa no va a detener lo que está ocurriendo. Elena, dijo Adrián, sin volverse. Su voz era extrañamente serena, desprovista del miedo que ella esperaba provocar. Se acabó el juego, Adrián, gritó Elena, apuntándole directamente al rostro con la luz de la linterna. Sé lo del dinero. Sé lo del dispositivo oculto en tu escritorio. Sé que hay alguien más aquí cuando no estoy. He escuchado los susurros en las grabaciones de seguridad. ¿Quién es? ¿Para quién trabajas? ¿Quién entra en mi casa a mis espaldas, explotando tu cejera? Adrián suspiró profundamente. Se levantó del taburete del piano con una parsimonia que desesperó a Elena. No tropezó con la esquina de la mesa, ni dudó al caminar sobre la alfombra. Se movía con una fluidez milimétrica, casi sobrenatural para la oscuridad absoluta de la habitación. Tienes razón en algo, Elena, dijo él, deteniéndose a solo 2 metros de ella. Alguien venía a esta casa 3 veces por semana. Alguien que entraba usando un código de acceso que yo mismo modifiqué en tu sistema, pero no hay ninguna amante y no hay ningún espía corporativo. No me mientas, exclamó ella, con la voz quebrada por las lágrimas de rabia. Te vi sacar fajos de billetes. Vi cómo bloqueabas la red Wi-Fi. Bloqueaba la red porque la persona que venía no podía dejar rastro en los servidores de tu empresa de seguridad. Es el Dr. Julian Benz, un neurocirujano pionero que trabaja en la clandestinidad médica en Suiza, explicó Adrián, manteniendo la calma, y el dinero era para pagar sus honorarios en efectivo, lejos del sistema bancario tradicional. Elena frunció el ceño, confundida. La linterna temblaba en su mano. ¿De qué estás hablando? ¿Qué honorarios? Adrián extendió la mano y con un movimiento firme arrancó las pesadas cortinas del ventanal del estudio, dejando que la luz de los relámpagos y la luminiscencia de la tormenta inundaran la habitación. Luego, se llevó las manos a la cabeza. Con cuidado, retiró lo que parecía ser una fina banda de gel transparente texturizada con microcircuitos, casi invisible, que llevaba adherida a la base del cráneo, oculta bajo su cabello. Durante los últimos 2 años, mientras tú me mirabas con lástima, mientras me tratabas como a un mueble viejo y te obsesionabas con tus pantallas, yo no me rendí, dijo Adrián, y por primera vez. Su voz tembló de emoción. Vendí los derechos de autor de todas mis composiciones musicales de juventud a un catálogo internacional. Con ese dinero secreto, financié un tratamiento experimental de neurotecnología, un implante biónico de microcorrientes que estimula el nervio óptico dañado. El Dr. Benz venía a calibrar los electrodos aquí. En la penumbra, Elena se quedó petrificada. Las palabras se le atoraron en la garganta. El dispositivo del cajón no era para robarle. Era el controlador del implante. Las fluctuaciones de la IA no eran un sabotaje contra ti, Elena, eran las interferencias magnéticas que el implante causaba cada vez que lograba conectar mi cerebro con un destello de luz, continuó Adrián. El silencio que siguió al relámpago fue ensordecedor. Elena, con los ojos abiertos de par en par, vio cómo Adrián caminaba directamente hacia ella. No estiró las manos para tantear el espacio.
Sus ojos, antes apagados y fijos, ahora se movían. Enfocándose con una nitidez absoluta, Adrián se detuvo a escasos centímetros de ella. Extendió su mano, le quitó suavemente el teléfono con la linterna encendida y lo colocó sobre la mesa. Luego, con una ternura infinita, acunó el rostro de Elena entre sus manos. Sus ojos se encontraron. El tratamiento terminó ayer por la mañana, Elena susurró a Adrián, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Volví a casa antes de tiempo porque quería que, lo primero que captaran mis nuevos ojos, fuera tu rostro. Quería darte la sorpresa de tu vida. Quería decirte que ya no tienes que cargar conmigo, que el hombre del que te enamoraste ha vuelto de la oscuridad. Elena miró las pupilas de su esposo, que se contraían y expandían reaccionando a la luz. La fría fachada de la ingeniera de seguridad se derrumbó por completo. Los papeles del divorcio, la paranoia, el estrés de la empresa, todo se disolvió en un segundo. Comprendió con un dolor punzante cuán ciega había estado ella, atrapada en su propio mundo de algoritmos. Mientras el hombre que tenía al lado estaba librando, en el más absoluto y heroico de los secretos, la batalla más grande de su vida para volver a mirarla. Cayendo de rodillas, Elena abrazó las piernas de su esposo, llorando un llanto de puro alivio, arrepentimiento y una admiración que creía muerta. La tecnología los había distanciado. Pero la voluntad humana y el amor secreto de un hombre que se negó a quedarse en las sombras acababan de salvar su matrimonio en el último segundo del abismo.